Buenos días, doctor. ¿Sí se logra ver? Sí. Ok. Vamos a presentar el día de hoy el tema de fracturas, manejo y tratamiento integral, miembro superior e inferior. El grupo está conformado por Luis Cueva, Gibson Cunha, y en el grupo 2, Asael Román y Adriana Román. En cuanto a manejo y tratamiento integral de fracturas, vamos a iniciar viendo qué son las fracturas. Se va a definir como una interrupción de la continuidad de una placa fisaria, ósea y o cartilaginosa. Y estas se pueden clasificar según su energía disipada en el traumatismo, la extensión del trazo de la fractura, el mecanismo de producción, así como también el estado de las partes blandas, la localización anatómica, la estabilidad de la fractura y por último la clasificación AO que nos va a tener un mejor englobamiento. Vamos a iniciar según la clasificación, según la energía disipada en el traumatismo. Estas pueden ser fracturas de alta energía o fracturas de baja energía. En el caso de las fracturas de alta energía son accidentes muy graves, como un accidente vehicular o una caída de gran altura, ¿no? Que la gran energía cinética del mismo traumatismo se va a transmitir a la extremidad y al hueso, por lo que vamos a tener importantes lesiones tanto del hueso como de partes blandas. En el caso de fracturas de baja energía, tenemos fracturas por estrés o fatiga, que, bueno, aquí son resultantes de una fuerza de poca intensidad, pero repetitivamente o cíclicamente sobre un hueso normal o patológico. Aquí lo que más se menciona es la fractura del reclutado, también conocida como estrés del segundo metatarsiano o fractura de Deuss-Chandler. Luego también dentro de este grupo tenemos fracturas patológicas o por insuficiencia, en donde se van a encontrar los huesos, la osteoporosis, ¿no? En donde no es un hueso normalmente débil, en donde no se requiere una fuerza significativa para producir una fractura. Luego tenemos según el trazo de la fractura, aquí van a estar las transversales, longitudinales, oblicuas, multifragmentadas y connutas. Las transversales son las que van a ser perpendiculares al eje longitudinal del hueso. Las longitudinales siguen el mismo eje longitudinal del hueso. Las oblicuas tienen un ángulo de 30 a 45 grados con relación a este eje longitudinal del hueso. Las multifragmentadas van a ser varios trazos del hueso, va a dar lugar a 3 fragmentos, pero que son reductibles y contables. En cambio, la conminuta ya van a ser varios fragmentos óseos, pero incontables y no reductibles. Y también tenemos en el caso de los pacientes pediátricos la fractura en tallo verde o incompleta, que en este caso el hueso se va a ver incurvado en su parte convexa, un trazo de fractura incompleta. Y también la fractura de torus o en rodete, que se va a ocasionar por aplastamiento, ocasionando una compresión a lo largo del hueso, y donde se impacta el hueso metafisario y a bomba subcortical. Y aquí también está la espiroidea, que más adelante vamos a ver cómo es que se produce, sobre todo por torsión. Y luego tenemos según el mecanismo de producción, este puede ser fracturas por mecanismo directo, que son producidas en el lugar del impacto de las fuerzas responsables, pueden ser multifragmentarias. Y también tenemos fracturas por mecanismo indirecto, que pueden ser por tensión o tracción, en donde dos fuerzas actúan en la misma dirección, pero en sentido opuesto y van a ser divergentes desde el hueso. Por ejemplo, la abulsión de la tuberosidad tibial anterior. En el caso de fracturas por compresión, estas son dos fuerzas que actúan en la misma dirección, pero en sentido opuesto y convergentes hacia el hueso, ¿no? Aquí sobre todo va a ocurrir en el hueso esponjoso como en el cuerpo vertebral o también en el hundimiento de meseta tibial. Luego tenemos fracturas por torsión, que estas se van a ser
se van a deber a una fuerza que ocasiona un movimiento de rotación del hueso sobre su eje, donde se van a ocasionar las fracturas espiroideas. También tenemos fracturas por flexión, en donde es debido a dos fuerzas de direcciones paralelas que van a actuar en el mismo sentido, pero cada una a un extremo del hueso. Estas fracturas suelen ser transversas o ligeramente oblicuas. Y por último, las fracturas por cizallamiento, que son debidas a dos fuerzas paralelas en sentido opuesto, pero convergentes hacia el hueso, y su trazo suele ser transversal. La localización más frecuente del cizallamiento es la zona toracolumbar y va a producir un daño importante neurológico. Luego tenemos, según la lesión tisular, estas pueden ser fracturas cerradas o abiertas. En el caso de las cerradas, no va a existir una comunicación entre la fractura y con el exterior. Aquí se puede clasificar según la intensidad de la lesión de las partes blandas, sobre todo con la clasificación de Stern-Oester. Y van a haber 4 grados. El grado 0, no hay una lesión de partes blandas o es mínima y va a estar ocasionado por un mecanismo indirecto. El desplazamiento va a ser mínimo y no hay conminución. En el grado 1 ya van a haber abrasiones o contusiones superficiales. El mecanismo es indirecto y hay un moderado desplazamiento y no hay conminución. El grado tipo 2 ya hay una contusión muscular significativa o incluso abrasiones profundas, contaminadas y un síndrome compartimental inminente. Aquí el mecanismo ya es directo y hay un intenso desplazamiento y también existe conminución. En el grado 3 hay una contusión extensa con despegamiento cutáneo y destrucción de la musculatura, así como lesión vascular, y ya hay un síndrome compartimental establecido. Aquí el mecanismo por lo general es directo y de alta energía, hay un intenso desplazamiento y también hay conminución. En el caso de las fracturas abiertas, ya existe una continuidad entre la piel y el foco de fractura con el exterior. Y la clasificación más usada es la de Bustillo y Anderson, que va a tener 3 tipos. El tipo 1, el tamaño de la herida es menor a 1 centímetro, hay un mínimo grado de contaminación y hay un mínimo daño de las partes blandas y no hay conminución. En el tipo 2, el tamaño de la herida es de 1 a 10 centímetros, hay un moderado grado de contaminación y un moderado daño de partes blandas, así como también moderada conminución. En el tipo 3 ya la herida es mayor a 10 centímetros, hay un intenso grado de contaminación y un intenso daño de partes blandas, también una intensa conminución ósea. Aquí podemos ver 3 subtipos según el daño de las partes blandas. En el subtipo A es posible la cobertura ósea con partes blandas. En el subtipo B van a ser necesarios procesos de reconstrucción para cubrir el hueso. Y en el subtipo C ya hay una lesión vascular asociada. Ahora, según la localización, estas pueden ser epifisarias, metafisarias, diafisarias o fisarias en el caso del niño, que eso, bueno, lo vamos a ver en ortopedia infantil, ¿no? Epifisarias si es que afectan la superficie articular y si no se ve afectada por el trazo, se nombrarán extraarticulares. Las metafisarias pueden afectar a la metáfisis, ya sea superior o inferior del hueso, y diafisarias pueden afectar a los tercios superior, medio e inferior. Luego tenemos según la estabilidad, pueden ser estables o inestables. En las estables no tienen tendencia a desplazarse una vez que se ha reducido la fractura. Por lo general van a ser fracturas simples con un trazo transversal o con una oblicuidad inferior a 45 grados. En el caso de las inestables van a desplazarse después de una reducción adecuada o son plurifragmentarias. Por lo general son fracturas con una oblicuidad superior a 45 grados, excepto las espiroideas. Y ahora vamos a pasar a la clasificación A, que... Está ahí. Perdón, a ver, regreso a la primera diapositiva.
Perfecto, entonces hay que entender el concepto de la fractura, ¿de acuerdo? Esa interrupción de la continuidad de un hueso. Pero la fractura va más allá de eso, entonces, al haber explicado Teixeira, haber explicado Custilo. La fractura te lesiona no solo el hueso, sino también el cartílago, ligamentos, músculos, vasos y nervios. Y eso lo vas a ver de acuerdo a el mecanismo de acción y sobre todo a la intensidad. Si es de alta energía, va a ocurrir todo el daño. Eso debe quedar muy claro. Fractura, lesión de cartílago, lesión de hueso, pero lesión de partes blandas. Es un todo. Eso tiene que quedar en la mesa claro y bien. Lo segundo, estas lesiones, si bien es cierto, van a ser cerradas o abiertas. En el caso de las cerradas, y te sirve Teixeira, ¿de acuerdo? Hay fractura, pero la lesión de partes blandas es importante manejarlas. Por eso inmovilizas con una férula de yeso o un dispositivo que permita que la parte fracturaria, los dos extremos, no sigan lesionando. Y también te sirve esa férula para calmar el dolor. Entonces, ese concepto debe quedar claro desde un principio. Esa interrupción entonces no es solo de hueso, sino también de ligamentos. Aquí también es importante saber que nosotros tenemos que considerar cuando se produce el efecto del impacto directo, vamos a exponer al hueso a que el hueso no se lesione o se lesione. ¿Y qué va a pasar? Esa lesión va a llevar a una contusión ósea que tú lo vas a poder ver solo sí, por resonancia. Y te habla de un edema óseo y una contusión ósea. Si tú recuerdas el modo de Young en biofísica, el impacto va a hacer que el hueso comience a ceder, a ceder, a ceder. Es decir, su elasticidad va a llegar a un punto. Luego va a llegar a su plasticidad a otro punto. Y allí va a ocurrir el fallo y se produce la fractura. Entonces, cuando hablamos de un paciente que es frecuente, que viene, ha tenido un impacto de alta energía, lo vieron en emergencia y ven, no, en la radiografía no presionada, hay un edema, un dolor intenso. Sí, pero cuando lo examinas, está el periósteo edematizado y el segmento reblandecido. Entonces le pide resonancia para estos casos especiales y ahí sale edema óseo y diagnostican contusión ósea. Eso también tiene que tener cuidado. Pido disculpas porque hoy estoy muy resfriado y con una disfonía tremenda. Van a tener que tener paciencia. Entonces, eso es importante. Muy bien, este cuadro habla de la energía disipada, el estado de lesiones blandas, y va a depender de dónde esté localizado. ¿De acuerdo? Entonces, siempre ustedes tienen que saber, por etiología vas a tener fracturas traumáticas. ¿Sí? Directo y indirecto, es perfecto. Ahora, lo que quería aclarar es, las fracturas patológicas son aquellas que se producen en un hueso alterado, anómalo, ¿sí? Por ejemplo, metástasis a fémur de algún tipo de cáncer y ves la fractura, ¿sí? Entonces, la energía en estos casos, tú preguntas y ha sido de baja energía, caída de altura. Y cuando ves la radiografía, no se ve dos partes fracturadas simplemente, sino se ve la estructura ósea que cambia en densidad. Se nota que existiese algún crecimiento anormal y densidad normal justo en la zona de fractura. Por eso es importante la historia clínica para
para decir hubo o no el antecedente de cáncer. Esa fractura de insuficiencia que me está diciendo son fracturas patológicas, sí, frecuentes. Y estas, vamos a ver que se da en la persona, por ejemplo, con una osteopatía, con una densidad mineral ósea alterada. Entonces, cuando tú ves la radio, un corte histológico y un osteoporótico de un osteopénico frente a una persona que no presenta ni osteoporosis, osteopenia, vas a ver la diferencia en cuanto a su estructura, en cuanto a su consistencia. Y esa fractura de estrés que has dicho es cierto. Son movimientos, exposiciones repetitivas, por eso algunos le llaman la fractura de marcha, los corredores, ¿sí? Las ves en los soldados jóvenes, los policías jóvenes sometidos a grandes esfuerzos. Ese sobreesfuerzo permanente va a hacer que termine fracturándose. ¿De acuerdo? Pero antes de fracturarse, tengan cuidado que van a hacer una lesión del periósteo, que se llama periostitis. Llegan a la consulta y dicen, oh, me duele, pero el doctor dice en emergencia que no tengo nada. De la radiografía, evidentemente, no hay nada. Entonces te acuerdas, esquema, hueso sano, hueso reblandecido, edema óseo, ¿sí? Contusión ósea, y recién se fractura. Y tocas y examinas el periósteo del hueso y ves que está edematizado y justo ahí le duele. Cuando haces un examen de ayuda como la resonancia, te describen que el periósteo está engrosado con signo de inflamación severa. Eso es importante también. Las fracturas transversas o oblicuas, está excelente tu explicación, pero también ahí hay una fractura. Pasa, pasa la otra diapositiva, por favor. Ahí está la de estrés. ¿Dónde están los huesos largos? Por favor, avanza. Ahí. Ahí solo está perfecto, 20 de nota. Pero ahí me falta la fractura en ala de mariposa, que es frecuente, que es el hueso, el fémur que estás presentando ahí, y tiene una conminución en 3 segmentos, ¿sí? Donde es un triángulo. A medida que expones, puedes bajar la fractura en ala de mariposa, y también otra que te falta ahí es la fractura segmentaria. La fractura segmentaria es, por ejemplo, allí se fractura en 3 partes, y la parte de en medio, el segmento de en medio, le da esa connotación. Fractura segmentaria. Entonces ahí faltaría agregar la fractura segmentaria y la fractura en ala de mariposa, que es una fractura en 3er fragmento. ¿Sí? Importante. ¿Ya? ¿Por qué es importante? Porque vamos a ver de aquí, en tu exposición, que en AO, que es una clasificación universal, que para lo que te va a servir es para unificar criterios, unificar conceptos, tratamientos y hablar de pronóstico. Por eso es importante aprenderse las clasificaciones, por lo menos las más frecuentes. Entonces, es por eso que vas a ver que en AO, A, B y C, C siempre va a ser con minución, va a ser con minuta, como tú dices ahí, en más de 3 partes, ¿sí? Y entonces aquí cabe lo que decimos en rotación en el grupo. Mientras más fragmentos tenga, o mientras más articular sea, las fases de consolidación del hueso van a alterarse. Si es una fractura, como pones ahí, lineal, transverso,
pues a las 8 semanas, a las 12 semanas ya está consolidado. Pero si es una fractura con minuta, como pones ahí ese fémur, va a demorar más de 3 meses, hasta antes de 6 meses. ¿Por qué digo hasta antes de 6 meses? Porque cuando pasan los 6 meses y hayas usado el método de fijación cualquiera, un yeso, una placa con tornillos, un clavo endomedular, lo que sea, si pasan los 6 meses y no consolida y hay dolor, se llama pseudoartrosis. Antes de 6 meses, mala consolidación. Pero pseudoartrosis, más de 6 meses, que no consolidó, que no hizo callo duro, porque a los 3 meses, 12 semanas, debió hacer callo duro. Pero en estas fracturas como ala de mariposa, con minutas, va a demorar más tiempo. Pero ¿cómo se ha hecho la fractura de ala de mariposa? Así como usted dice, como tú dices, ha sido una rotación y una flexión. ¿De acuerdo? Una rotación y una flexión. Eso. Excelente. ¿Sí? Entonces es importante también poner ahí la segmentaria, ¿de acuerdo? La segmentaria para tener conceptos eh, entre todos. Ahora, cuando se dice las fracturas pediátricas, hay que recordar que en los pacientes pediátricos, en los bebitos, su periósteo, la envoltura del hueso, es grueso, mayor al del adulto. Por eso nos da la explicación, ¿sí? Excelente. Esa es la fractura segmentaria. También esta fractura segmentaria hace pseudoartrosis. Frecuentemente hace pseudoartrosis. Y si es fractura expuesta, más todavía. Complicado que consolide, ¿no? Entonces, si tienes estos conceptos claros, vas a poder orientar al paciente, porque al paciente hay que educarlo y hay que orientarlo. Si tú no le das el sustrato, va equivocadamente a tener sobreexpectativa. Tú le dices, señora, su fractura es lineal, señora, su fractura es transversa, probablemente consolide o forme cicatriz ósea a los 3 meses, ¿sí? Pero cuando son, como está la de mariposa, un tercer fragmento, o la fractura segmentaria, como está aquí, va a demorar hasta antes de 6 meses. Todo eso va a depender de los factores que ayudan a la consolidación, señora. ¿Sí? La nutrición, la biología del paciente, eh, eh, el no estar deprimido, el aporte nutricional, que esté bien estabilizado por el clavo, la placa, los tornillos o el yeso. Pero también, señora, sepa usted que cuando uno tiene unos factores como diabetes, insuficiencia renal, anemia crónica, enfermedades dependientes eh, de las glándulas suprarrenales, hipotiroidismo, usted va a ver que esos factores retardan la consolidación. Va a demorar un poquito más. Es por eso que tiene que venir a controles. Es por eso que vamos a tomar de ayudas terapéuticas como es la terapia, la magnetoterapia. Entonces, tienes que explicarle así. Eso es importante. Y le decía, agranden, por favor, esos dibujitos en tallo verde. Es por el periósteo. Es por el periósteo. Si el periósteo está intacto, se da la fractura en rodete. Pero si se rompe el periósteo en un lado y el hueso se fragmenta como el tallo verde, sí, ahí se ha roto el periósteo. Por eso, para el lado que no ha roto la envoltura periósteo, aparece
el tallo verde. En cambio, en el torus se ha fracturado, se ha impactado, pero el periósteo está sano. Por eso lo ves como un rodete, ¿sí? Lo ves como un rodete. Por eso, y tiene ese nombre de toros. Siguiente diapositiva. Es importante en esa fractura avulsiva que mencionan allí saber que las fuerzas, todo es fuerza, las fuerzas de tracción y de flexión ha hecho que se produzca esa fractura donde el TAT, porque acuérdense que el ligamento rotuliano se inserta en la tuberosidad anterior de la tibia. Esta tuberosidad anterior de la tibia ha habido una flexión, una tracción intensa y ha desprendido. ¿Sí? Esto es en fracturas. Pero también hay fracturas de ese tipo en los adolescentes. Cuando está el cartílago en crecimiento, está yendo el punto de osificación de mayor cartílago, menor cantidad ósea, va hacia la ósea, se desprenden los adolescentes. Esa enfermedad la conocemos como la enfermedad de Osgood-Schlatter. Osgood-Schlatter. Ustedes vienen, doctor, le duele, mi hijo pues futbolista, es atleta, ¿no? Juega badminton, hace natación. Generalmente lo, de, los pacientes que le llegan a la clínica, sí, ¿y qué le ha pasado? Sí, le duele aquí, ha ido a emergencia y médico general me dice que no tiene nada. A ver, vamos a examinar. Entonces, siempre pidan radiografía comparativa cuando haya cartílago de crecimiento para poder diferenciar. Y efectivamente, en la radiografía comparativa vemos que en un lado hay desprendimiento del cartílago y la parte osificada, enfermedad de Osgood-Schlatter, y en el otro no. Y diagnosticas. Tratamiento, yeso en extensión. Si es totalmente una avulsión como esta, es cirugía. Con tornillos y arandelas se fija y una férula para que mantenga 3 semanas, 6 semanas y pueda consolidar. Las fracturas por compresión también se llaman de impactación y eso lo van a ver en las personas mayores de 60 años o personas que tengan osteopenia y van a ver eso. Van a ver que en la radiografía se encuentra disminuida en cuanto a su forma habitual, el cuerpo de la vértebra. Por eso pides tomografía y ahí en los cortes vas a identificar que hay una lesión. ¿De acuerdo? Entonces, eso también ténganlo en consideración. Siguiente. Esto está muy bien. Cizallamiento, flexión. Seguimos. Siguiente. Aquí. No se olviden que tienen la clasificación de Scherne. Esta clasificación de Scherne es para fracturas cerradas, no las expuestas. Pero miren ustedes cómo van a tener allí el tipo 3. Fractura de fémur, accidente de tránsito. ¿Y cuál sería el otro diagnóstico? ¿Cuál sería? Lesión de partes blandas, ¿sí? De Scherne 3. Mira cómo diagnosticaste. De Scherne 3. Y la persona que lee esa historia que han puesto de Scherne 3, ¿qué va a pensar? Que hay lesión en la piel, que hay músculo destruido, que puede haber lesión vascular y que va a ser, o ya se está estableciendo un síndrome compartimental. Es decir, el músculo tiene su envoltura que se llama fascia. La presión interna ha superado los 30 milímetros de mercurio y se establece el síndrome compartimental.
Y siempre que hay síndrome compartimental, primero, observa. Segundo, pon hielo. Tercero, arma un cuadrito donde vas a valorar la palidez del miembro afectado, sí, el dolor, si es exacerbado, mayor al que debería ser por la fractura, sí. Vas a ver la perfusión, vas a ver eh, si hay parestesias, si menciona que tiene parestesias. Entonces, esas es un cuadrito y le dices al interno, hazme esto. Y las 6 horas, si pasas 6 horas a 9 horas, el síndrome compartimental en 6 horas ya se dio con el hielo, con el reposo, con la analgesia, pero sobre todo por los medios mecánicos. Pero tu cabeza debe pensar, si el síndrome compartimental eleva, aumenta mucho más, y la palidez, la perfusión, el pulso, la parestesia, se ve incrementado clínicamente cada media hora, inmediatamente pides sala, haces una incisión y haces la fasciotomía. Tratamiento de síndrome compartimental establecido, fasciotomía. Le cortas, le abres las fascias de los paquetes musculares. Por eso entonces será interesante saber cuántos compartimentos hay en el muslo, cuántos compartimentos hay en la pierna, cuántos compartimentos hay en la mano, en el pie, en el antebrazo. Entonces, porque le vas a hacer fasciotomía, haces un corte de articulación a articulación y por ese corte liberas con la tijera de Messenbach y haces la fasciotomía. Cubres con gasas húmedas y colocas con un nylon grueso, tratando la piel de juntarla lo más que se pueda sin hacer tensión. ¿Sí? Ese es el manejo y entre curación no lo odias y sigues vigilando. Cuando hacemos fasciotomía vas a tener esa sensación de que se libera, el músculo está tan tenso y el color del músculo no es rojo vivo, es un músculo minoso. Entonces tú ves que al hacer la fasciotomía se libera y se va revascularizando el músculo, cambiando de color. Y ahí vienen los criterios de Juli. Coges el músculo y ves, está rojo, consistencia, retractibilidad con el electrocauterio y se contrae. Ah, está bien. El color, la consistencia, sí, la coloración. Entonces, criterio de Juli presentes. Es un músculo viable. ¿De acuerdo? Entonces, es importante esto que estaba hablando. Seguimos. El otro cuadrito. Viene este Gustilo, desde el 78 salió, sigue siendo usado. Pregunta que siempre viene en examen, cualquier tipo de examen, es ¿cuál es en la siguiente clasificación de Gustilo? ¿Qué tipo corresponderá? Y dentro de la clínica que te dan en el caso clínico, no, el paciente pasa para revascularización. Si te dicen revascularización, ¿qué Gustilo será? Exacto. Esa es la respuesta. Clasificación de Gustilo. Hay lesión vascular, necesita revascularización, 13. Esa marco. Esa marco. ¿Sí? Si es una lesión donde te dicen el dato, paciente pasó a plástica para cobertura ósea, comparte blanca. Es decir, el hueso está expuesto, todo está tan tenso, perdió parte de la piel y el músculo. Entonces, en ese caso, se habla de cobertura ósea. ¿Qué será? 3A. 3A. ¿De acuerdo? Y acá hay una máxima
en fracturas expuestas. Es fractura expuesta que llega a mi servicio. Para mí, no debo suturarlo. Solo puedo afrontar si es una herida amplia ahí hay si es una herida amplia de 10 centímetros, de 9 centímetros, puntos en los centros para coberturar y no se infecte más. Infectado, contaminado. Contaminado, menos de 6 horas. Infectado, más de 6 horas. El gradiaje de Ustilo me da la cobertura antibiótica. Cefalosporina más un aminoglicósido más un anaerobio. 3 tipos de antibióticos. Lo ideal es sacar una muestra y llevar a gran cultivo la muestra para verificar qué gérmenes están para rotar el antibiótico. ¿Sí? Si ya pasan 3 días y no mejora, roto el antibiótico. Perdón. Entonces, esto es importante, esta clasificación. Tratamiento de fractura expuesta, fijación externa. Me llega el paciente, para mí es nuevo. Hago el lavado. Saco los puntos y hago el lavado. Si está sangrando, tranquilos. Presionen por donde va la arteria y ubiquen con una pinza la arteria y la pueden clampar o poner un punto con los hilos largos para que la puedan revascularizar después. Pero no nos asustemos. Cirugía y la sangre es evidente. ¿Sí? Es evidente que va a existir sangre. Accidentes, sangre. Entonces, veo en qué parte anatómica está, ubico la arteria y simplemente clampo. Entonces, fractura expuesta, clasificación de Gustilo, fijación externa, antibiótico, dice el texto que leíamos en la residencia, cefalosporina para primer grado, cefalosporina más aminoglicósido para segundo grado, y le agrego para tercer grado para anaerobios, ¿sí? Como la penicilina, por ejemplo. Mientras voy estudiando, saco una muestra, ¿sí? Y dentro sala y le hago limpieza quirúrgica. Dice el texto que les envié, el texto de nosotros, el cambio. Dice, si es primer grado, lava con 3 litros de cloruro. Si es segundo grado, lava con 6 litros de cloruro. Pero si es de tercer grado, de 9 a 12 litros de cloruro. ¿Por qué? Porque eso va a permitir que por arrastre todo detritus salga, por arrastre, y dándole el pH a ese tejido dañado, voy a ver y voy a recuperar lo que se pueda recuperar. De brido, retiro todo lo que no sirve, ¿sí? Y inmovilizo con una férula y pasa a sala para una fijación externa. ¿Sí? Entonces, siguiente. Es importante cuando ustedes ven esa cavidad, si ese hueso fémur que ven ahí se fractura y va hacia adelante, ahí hablamos de recurvatum. Y si va hacia atrás, antecurvatum. Esos términos también tienen que saberlo. Si va hacia adelante, consolida anticurvatum. Si va hacia atrás, recurvatum. Y también los términos valgo y varo. Si es valgo, está hacia afuera del eje central del cuerpo. Si es valgo, va hacia adentro. Entonces, valgo hacia afuera, varo hacia adentro. Tal vez si puedas ubicar un hueso en varo, en valgo, recurvatum, ante recurvatum, sería interesante para que quede claro. ¿De acuerdo? Por otro lado, mientras vamos ubicando eso, cuando menciona la doctora fractura asfixiaria,
Esta clasificación de Salter-Harris es la clasificación que usamos mucho en pediatría. Salter-Harris 1, Salter-Harris 2, Salter-Harris 3, y se va a relacionar si es que toca o no el cartílago de crecimiento. Entonces, es una clasificación muy usada, la Salter-Harris, o para fracturas fisiarias, que es el hueso en crecimiento. Entonces, eso es importante. Ahora, existe la ley del cuadrado. Si ustedes ven abajo, en la fractura articular, dice, ¿y dónde comienza la diáfisis? ¿Y dónde comienza la epífisis distal? Pues es una ley sencilla, la de los cuadrados. Midan ustedes la parte distal con tu cursor. Mide la parte distal del fémur. Traza una línea. Esa es la parte proximal de la cabeza abajo. La parte distal es abajo. Ahí. Midamos eso, una línea ahí. Esa línea que está trazando la doctora es esa dimensión, midan hacia arriba ya un cuadradito. Y justo donde está la diáfisis. Eso te sirve para medir, ¿sí? Ahí dice, ese es un cuadrado. Doctor, Entonces, esa imagen sí la tengo más adelante. Acá. perfecto. Muy bien, entonces quedaba Ahora lo sí. de valgo, lo de recurvator, recurvato. ¿De acuerdo? Ah, justo acabo de Eso encontrar una. Un faltaría ratito. nada más ahí para que sepamos. Ahí está bonito. Ah, qué bonito. Ahí está. Entonces, valgo, varo, recurvatum, antirrecurvatum. Sí, sino que el dibujito todo bonito, no debe ser de un artista de esos genios así bien dibujado. Un huesito así. Está bonito. Ya, sí, continúo con la clasificación ahora. Por favor, continúe. Ya está. Bueno, en cuanto a la Antes de eso, clasificación. Ay, ok. sí, ¿Cómo? continúe, por favor, gracias. Ya. Continúe. Esta se dio porque existían muchas clasificaciones para muchos tipos de fracturas y se necesitaba eh, integrar todo esto, ¿no? Y por eso es que en 1970 Müller inventó esta clasificación y fue aceptada por la OTAN. La última actualización que tuvo fue en 2018, en donde se agregó a la fórmula subgrupo, modificadores universales y calificadores, así como modificación de clasificación en fracturas diafisarias de hueso largo, clasificación de fractura por separado en radio cúbito y tibia peroné. Y también se tiene en cuenta la clasificación de NIR para húmero proximal, Schasker para tibia proximal y Jung-Burgess para fractura de pelvis. Bien, ahora, ¿cómo se describe una fractura hacia un lado?
vamos a tener en cuenta el primer número que nos va a determinar qué hueso está afectado. El 1 va a describir el húmero, el 2 el antebrazo, ya sea radio o cúbito, el 3 fémur, el 4 tibia y peroné. Bueno, según la actualización le ponen 2R para radio y 2U para cúbito, y en el caso de la tibia 4 y fíbula 4F. El siguiente número que nos indica es el segmento. Cuando es proximal el que está afectado, se le coloca un número 1. Cuando es la diáfisis, el 2. Y cuando es distal, el 3. Bueno, eso ya lo explicó cómo definir los límites entre la diáfisis y la epífisis. Y en este caso hay una excepción en cuanto a proximal, diáfisis y distal, y es cuando está afectado el segmento malleolar, en donde se va a colocar únicamente el número 4. Y también en el caso del fémur proximal, se va a tener en cuenta la línea transversal por el límite inferior del trocánter menor para definir el límite entre diáfisis y epífisis. La siguiente denominación es el tipo de mecanismo, sí, el tipo de fractura, según la gravedad y energía. En el caso de la diáfisis, si es una fractura simple, se le denomina A. Si es fractura en cuña, B, y si es fractura compleja, se le coloca C. En el caso de epífisis, ya sea proximal o distal, si es una fractura extraarticular, se le coloca la A, y si es una articular parcial, B, o articular completa, C. Mientras mayor sea, o bueno, la A es menos grave y la C es mucho más grave, por lo mismo que ya explicó el doctor sobre la consolidación. El último, bueno, esto en la convencional, el último número es el mecanismo, en donde 1 nos va a indicar torsión, 2 flexión y 3 cizallamiento. En el caso de la diáfisis sí va a existir un mecanismo debido a torsión, también por flexión o cizallamiento. Y en el caso de diáfisis en fractura simple. En cambio, en el caso de fractura en cuña, no va a existir debido a un mecanismo de torsión, ¿no? Solo por flexión o cizallamiento. Igual en la fractura compleja, tampoco existe debido a mecanismo de torsión, solo por flexión y cizallamiento. Y en el caso de extraarticulares, articular parcial o completa, sí pueden existir cualquiera de los tres. Sí pueden deberse a mecanismo de torsión, flexión o cizallamiento. Ya en resumen, el primer número, como ya nos dije, se va a deber al hueso, va a describirnos el hueso que está siendo afectado, ya sea húmero, antebrazo, fémur o tibia. En el caso del segmento puede ser proximal, diáfisis o distal. En el caso del mecanismo, ya sea fractura simple, fractura en cuña o fractura compleja, ABC. Y el último número es debido al mecanismo, ¿no? Flexión, torsión o torsión, flexión o cizallamiento. Hay ciertas excepciones en donde se van a clasificar diferente, van a variar un poco, como es el húmero, el segmento final proximal, extraarticular, en donde puede ser unifocal y se le coloca 1-1A, o bifocal 1-1B. Y cuando es articular en 4 partes, 1-1C. También tenemos la fractura de fémur proximal. La fractura de la región trocantérica se va a denominar 3-1A. En la fractura de cuello, 3-1B. En la fractura de cabeza, 3-1C. En el caso de la fractura de antebrazo, el radio, ya sea radio o cúbito, segmento final proximal,
2R1 o 2U1. Ahí. Luego, esto es lo nuevo en cuanto a clasificación del 2018, en donde se consideran los subgrupos, pero esto es para fracturas articulares, ¿no? Para diferenciarlas dentro de este mismo grupo. En el caso de los epicóndilos, si está afectado el epicóndilo lateral, se le aumenta puntito 1, y si está fracturado el epicóndilo medial, punto 2. Acá es de la cápsula, del tubérculo tibial y de la espina. Y en cuanto a calificaciones, es para especificar bien la ubicación de la fractura, ¿no? En cuanto a la diáfisis. Si está afectada el tercio proximal, se le denomina, entre paréntesis, si está afectada el tercio medio, B, y si está afectado el tercio distal, C. Y bueno, aquí hemos colocado un clínico mejor. Ya. Aquí hemos colocado un casito clínico pequeño, eh, en donde tenemos un varón de 30 años, motociclista, que sufre colisión frontal contra un automóvil, presenta dolor intenso, deformidad y acortamiento evidente del muslo izquierdo. En la radiografía se evidencia fractura a nivel del tercio medio del fémur, se observan múltiples fragmentos óseos entre los extremos principales sin contacto cortical, no hay extensión articular proximal ni distal y patrón de fractura multifragmentaria en un solo nivel. Y queremos saber, según lado, cuál es la categoría correcta. Y bueno, aquí hay que tener en cuenta los 4 parámetros, ¿no? Primero, que hueso está afectado, en este caso es el fémur, o sea, el primer número sería 3. Luego nos dicen que es el tercio medio distal, diáfisis, perdón, tercio medio, entonces sería 2. Y en cuanto a diáfisis, multifragmentaria, entonces se colocaría la C en el tercer tipo C. Y en cuanto al mecanismo, podría ser por flexión o seguimiento, pero nos comentan aquí que es en un solo nivel, por lo que sería mucho más común que sea por flexión, o si es que me corrige el doctor. Y en cuanto a las calificaciones, para ser más específicos, está afectado el tercio medio, por lo que entre paréntesis estaría lo. Entonces la denominación sería 3,2 C2 entre paréntesis B. Esto sería todo en cuanto a la primera parte de la exposición, y ahora le doy paso a mi compañero para que siga explicando sobre colonización. Antes de eso, saca una foto de internet de una fractura de tibia y ponla, por favor, para que la clasifiques. Cualquier fractura de una radiografía, googlea, Okay. y que cualquier compañero la clasifique. De hecho, tu exposición ha estado excelente, quedo feliz de escucharte y necesito que pongas esa foto porque así voy a poner un caso clínico. Sí. Y el que no sepa lo que tú has explicado o no te atendió, definitivamente va a fallar. Aquí hay un. Cualquier hueso y tienen que clasificar.
y tú los corriges. Ok. Ah, pues está bonito. Listo. Natalia, clasifícala. Natalia, Natalia, hola. Natalia, nada, Natalia. Buenos días, doctor. Ya estoy. Natalia, clasifica. Oh. Ya. ¿Cuál sería? A ver. Diana Bermeo. A ver, Diana Bermeo, clasifícala. Ya, buenos días, doctor. Sería 4 por la tibia, luego sería 3 porque es un segmento distal, luego sería C por... Anda colocando lo que está Perdón, diciendo. luego sería A por fractura simple y luego sería 2 por flexión. A ver, pon su respuesta, por favor. Dijo 4, 3, A, 2. Perfecto. A ver, entonces, otra segunda opinión. Emily Jesús, da tu respuesta. Buen día, doctor. Creo que sería 4-2-1. Perfecto. Seguimos. A ver, Jenny Valeria, ¿cuál sería la respuesta? Buen día, doctor. Sería 4-2-1. Última respuesta, Marilyn. Marilyn Catilín. Marilyn Catilín. Buen día, doctor. 4-2-1. Perfecto. Ahora, doctora, corrígelas. En realidad sería 4 está bien porque es de la tibia. 2 sería Correcto. diáfisis, está afectada la diáfisis, pero sería B porque es en forma de cuña. Y, eh, y sería por flexión, en todo caso, porque Ya. son 3 partes. Ahí está el ala de mariposa, ¿se da cuenta, doctora? Ajá, sí. Ese es el ala de mariposa. Fractura en ala de mariposa. Es un tercer fragmento. ¿Sí? Ujú. Coloque al costado su respuesta. Allí hay que hacer ahí hay que hacer una diferencia. La B es lo que dice la doctora, pero cuando son la excepción en el extremo de hueso, es, como dijo, metafisiaria, parcialmente articular o articular. En este caso no es el caso. El tobillo está sano, Ujú. arriba la rodilla está sana. Es la diáfisis la que está fracturada y está en área de mariposa. ¿De acuerdo? Borre todas las respuestas anteriores y me deja solo la que dijo usted. Esa es la respuesta. ¿Listo? Ya están preparados para el examen entonces. Siguiente exposición. Gracias, doctora. Un gusto haberla escuchado. Siguiente ponencia. Buenos días con todos. ¿Se me escucha? Sí, sí, se escucha. Ok. Bien, soy Luis Cueva. A continuación vamos a pasar al proceso de consolidación. Bueno, en primer lugar, que el proceso de consolidación es un proceso biológico que va a reparar la estructura ósea luego de una fractura. En primer lugar, hay dos tipos de consolidación, que son la consolidación directa y la consolidación secundaria.
Una de las principales características de cada una de ellas es de que la directa, vamos a nosotros encontrar que en una radiografía que no hay callo, mientras que en una consolidación secundaria, o también llamada indirecta, vamos a encontrar en una radiografía un callo. Entrando más a detallar en ello, es que la consolidación directa, el tipo de mecanismo por la cual se va a dar la reparación es de una osificación intramembranosa, por lo que digamos, hablando del tipo de hueso que se va a formar, va a ser un hueso laminar, mientras que en la consolidación secundaria, pues hablaríamos de una osificación endocondral, por lo que varía digamos, la formación como tal de tipo de hueso trabecular. Digamos, el tipo de tratamiento en cada una de estas tipos de consolidación también va a ser diferente. Por ejemplo, cuando tú vas a, o bueno, se va a dar una consolidación primaria, vamos a nosotros utilizar eh, un, micro, un microambiente distinto al de una consolidación secundaria, porque una consolidación primaria, pues vamos a tener que el micromovimiento tiene que ser mínimo, o mejor dicho, no haber micromovimiento. ¿Y a qué me refiero con micromovimiento? Es de que cuando nosotros vamos a estar frente a una fractura, hay algo que se denomina la rigidez, ¿no? O sea, las fuerzas tensionales que van a actuar sobre esto. Entonces, cuando nosotros vamos a requerir de una consolidación primaria, no tiene que haber este micromovimiento. Además de ello, la distancia entre los fragmentos tiene que ser mínima o casi no haber. Se dice, digamos, por teoría que tiene que ser menos de 0,2 milímetros. Pero a diferencia de una consolidación secundaria, en la cual pues puede haber micromovimiento, pero o sea, no es que va a estar así suelto como da la fractura, ¿no? Sino, por ejemplo, se puede poner yeso, pero no, digamos, va a haber una rigidez tanto como una consolidación primaria. Ahora, hablando exactamente de los tipos quirúrgicos que se puede utilizar, o digamos, el tratamiento que se puede utilizar para cada una de estas consolidaciones, es que en la consolidación primaria vamos a requerir, por ejemplo, los famosos, ¿cómo se llama? Tornillos LAC, los fijadores internos rígidos, que son, digamos, métodos en los cuales se va a obtener una rigidez máxima, se podría decir, mientras que la consolidación secundaria, pues solamente puede utilizar yeso, ¿no? Como comenté. Aparte de ello, pues las fases en las cuales se va a dar esa reparación o esa consolidación van a tener, digamos, ciertas características en cada una de estas y también cierto tiempo. La primera, que es la parte inflamatoria o la fase inflamatoria, que digamos es de 0 a 7 días luego de una fractura, en la cual pues se van a actuar diferentes estabilizadores básicos y digamos naturales como tal del organismo. Va a haber una infiltración celular, ¿no? En la parte de la inflamación van a actuar, digamos, moléculas que incluso, según la literatura, se van a dar angiogénesis. Y además, esta angiogénesis se da porque va a haber una hipoxia tisular, que esta hipoxia tisular van a activar a moléculas que van a producir la angiogénesis. Luego de ello, digamos, va a ocurrir más infiltración celular, ¿no? Van a llegar más macrófagos, ¿no? Van a llegar más células mesenquimales, o sea, células madre mesenquimales, que van a tratar de reclutar aún más células, ¿no? Y la parte de la formación ya del callo blando, que se va a dar entre 1 a 3 semanas, van a, digamos, producirse como tal el fibrocartílago. En la parte del callo duro, que es una osificación ya endocondral de la misma, ¿no? Y en el remodelamiento, que digamos se ya va a tardar mucho más tiempo, que son ya de meses hasta años, en lo cual se va a producir el hueso tipo laminar en el caso de una consolidación primaria, ¿no? Que es lo que se forma, es el hueso laminar, y luego ya se va a dar una recuperación de forma original. Ahora, hay unos factores que también van a intervenir en este proceso como tal, ¿no? En primer lugar es la edad, ¿no? Por ejemplo, un paciente que tiene osteoporosis o ya por ejemplo, una mujer que pasa los 45 años, que tal vez tiene 60 años, uno de los factores de riesgo van a ser justamente esta osteoporosis, ¿no? Porque va a tardar mucho más este proceso, o sea, más de los tiempos que ya se tienen en literatura, que ya, digamos, o el intervalo de tiempo de cada una de las fases, ¿no? La otra son las comorbilidades como la diabetes, que es una inflamación ya crónica, el tabaquismo, que producen, digamos, toxinas como tal en el cuerpo, que van a incluso actuar en la misma reparación, ¿no? Justo
justo más en la parte inflamatoria y en la formación del callo duro. La estabilización mecánica, ¿no? Y aporte vascular también. Siguiente, por favor. Bien, entonces ahora vamos a pasar con la clínica al diagnóstico. En primer lugar, que Un una... ratito. Luis, hola, retroceda la diapositiva. Muy bien, ahí hay que subir, por favor, mi grupo que han rotado. Les he pasado el CTO último. En el CTO de traumatología hay un cuadro de los factores que retardan y los factores que favorecen la conciliación. Cuélguenlo ahí, por favor. Eso es básico. Lo que ha puesto Luis allí está muy bien, pero hay que complementarlo. Cuelguen ahí ahorita el cuadrito. CTO, traumatología. Los chicos que tienen el CTO, pásenle ahorita el de traumatología. Tómenle una captura a ese cuadrito que está eh, en el primer capítulo. Factores que favorecen y factores que retardan la consolidación. ¿Lo ubicaron, por favor? Estoy en eso, doctor. Un momento. Entonces, como él dice, mientras lo busca, hay que entender que esta consolidación con callo, sí, es importante aclararla. La manera de consolidar de una fractura va a depender del grado de movimiento que presenten los fragmentos fracturarios. A esa se le conoce como la teoría de la deformación de Perren, P-R-R-E-N. Esta deformación va a estar en relación al cambio de longitud del hueso fracturado y la longitud que tuvo. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de la consolidación con callo, hablamos de estas 4 etapas. Él ya dijo que la inflamación se da durante la primera semana, donde se va a producir el hematoma y la inflamación local. Llegan neutrófilos, macrófagos, fibroblastos, desde las partes blandas circundantes a la fractura, y se va a formar un tejido de granulación. Hay eritema, calor, tumefacción, dolor, que es la tetrada clásica. ¿Se acuerdan? La tetrada de Celso. Y la pérdida de función es la tetrada de Celso se transforma en la de Burchard. Cuando hablamos de callo blando, es después de la etapa de inflamación hasta las 3 semanas. Los extremos de la fractura se van a reabsorber. Y una fractura no desplazada, por ejemplo, como el escafoides, puede verse en una radiografía. Este tejido de granulación va a sustituirse poco a poco, gradualmente, por tejido conjuntivo fibroso, que es trabajo de los fibroblastos, y por cartílago, que es trabajo de los condroblastos. El extremo de la fractura va a disminuir en movimiento, sí, y hay que evitar que no se angule. El callo duro es hasta las 12 semanas, 3 meses. Allí ya se forma el hueso por los osteoblastos. Empieza en el interior el callo blando y la deformación es mínima. El hueso se va formando de 2 maneras, como dijo su compañero, mediante la osificación intramembranosa que se produce debajo del periósteo, alejado del foco de la fractura, y mediante la osificación endocondral, como dijo Luis, a partir del precursor del cartílago de los extremos óseos fracturados. Esta formación va a ir poco a poco avanzando y va a ir a su paso formando
con el depósito de calcio en la matriz, y después esto lo vas a observar en las radiografías que le tomes. Luego, como dice el colega, viene la remodelación, que es después de los 3 meses hasta el año. Y va a haber una sustitución donde se reemplaza el hueso reticular por un hueso laminar. Esto va a darse y ocurrir con un recambio fisiológico. Entonces, el hueso se va depositando siguiendo la ley de Wolff, y la densidad del hueso se vuelve y da más resistencia. Entonces, esas son las fases que siempre vienen y preguntan. Inflamación 7 días, formación 3 semanas, callo duro 12 semanas, remodelación, ¿sí? Hasta el año, ¿sí? El texto que basamos esta teoría es un libro que estudiamos, que es el McRae, ¿no? El McRae. Es un texto básico. Muy bien, habiendo puesto el cuadro, miren chicos, ahí está. ¿Cuáles son los factores que favorecen la consolidación? ¿Sí? ¿Y cuáles van a dificultar o retardar? Y ahí está. Eso tienen que ustedes explicarle al paciente. El paciente oncológico usa citostat, va a retardar. ¿Sí? Si hay daño de tejidos, ha sido expuesta, va a retardar. ¿De acuerdo? Si es un paciente que tiene ciertas enfermedades, como las que ven allí, va a retardar. Si es un desnutrido o un obeso o alguien con sobrepeso, va a alterar. ¿Sí? Va a alterar. Y los factores que favorecen están al costado. Sí, están las vitaminas, por ejemplo. Están minerales también, como el calcio, el oxígeno hiperbárico. ¿De acuerdo? Entonces, este cuadrito es importantísimo que lo recuerden para la cuestión de promoción y prevención, cuando ustedes orienten y eduquen al paciente. Seguimos, doctor. Te escucho. Bien, vamos a pasar ahora a la parte de la clínica. Bueno, la clínica básica es el dolor, la deformidad, el edema, impotencia funcional y también algún tipo de crepitación. En la evaluación neurovascular va a ser muy importante medir la parte de los pulsos, ¿no? Porque si es que hay una alteración en los pulsos o no se sienten los pulsos es porque tal vez los fragmentos que se han originado puede que estén obstruyendo o habrán punzado cualquier tipo de vaso sanguíneo. Igualmente la parte de la sensibilidad y la movilidad distal. Ahora, en la parte del diagnóstico por imágenes, el de primera elección es la radiografía. Luego tenemos la TAC, una resonancia magnética, ¿no? Por ejemplo, en la TAC podemos encontrar fracturas articulares complejas, planificación quirúrgica también. En la resonancia magnética vamos a encontrar algún tipo de fracturas ocultas y algún tipo de compromiso en las partes blandas. En el diagnóstico diferencial, pues pueden ser luxaciones, esguinces, lesiones de partes blandas o incluso también estos diagnósticos diferenciales también tienen que basarse según digamos, el acontecimiento, ¿no? Que se ha podido obtener de la historia clínica del paciente. Siguiente, por favor. Bien, entonces, el tratamiento general, pues, primero es la prioridad vital de la TLS, la ABS, ¿no? Asegurar vía aérea, ventilación, circulación. Luego, pues, un tipo de analgesia multimodal. Podemos utilizar AINES, opioides, bloqueos regionales, si es necesario. Luego, en la inmovilización, podemos usar algún tipo de férula o yeso provisional, mientras que se puede planificar ya digamos, el tratamiento definitivo. La fractura expuesta, pues se tienen que aplicar antibióticos, ¿no? De amplio espectro, algún tipo de profilaxis antitetánica, si es que, digamos, es un tipo de fractura que ha generado penetración, por ejemplo, irrigación y cobertura temporal también.
La reducción urgente si es que hay un tipo de compromiso neurovascular. Siguiente. Bien, acá. El tratamiento conservador, ¿no? Va a depender de la clínica que tanto ha, digamos, afectado como tal la fractura o los fragmentos que se han originado, digamos, la neurovasculatura, ¿no? Por ejemplo, las indicaciones pueden, de un tratamiento conservador es una fractura no desplazada, una fractura estable o pacientes pediátricos o con alto riesgo quirúrgico, ¿no? Los métodos que se pueden utilizar en el tratamiento conservador es el yeso, férulas, una tracción esquelética en casos seleccionados también. Digamos, como bien dije, pues este tratamiento conservador va a depender de qué tanto ha afectado, ¿no? Si es que hay una afectación neurovascular y además de ello también en pacientes que tienen un alto riesgo quirúrgico. Las limitaciones, pues, es que puede haber un mayor riesgo de consolidación viciosa, rigidez articular y movilización prolongada. Siguiente. Bien, el tratamiento quirúrgico, digamos, se van a hacer en pacientes que tienen una fractura desplazada o una fractura inestable, fracturas intraarticulares, politraumatismos, un fracaso del tratamiento conservador. Las técnicas que son de usar, hacer una fijación interna, una fijación externa. En la fijación interna, pues vamos a utilizar, por ejemplo, placas de compresión dinámica, tornillos, clavos intramedulares. En la fijación externa, pues podemos utilizar para fracturas graves que son abiertas. La artroplastía, pues vamos a usarlo para fracturas articulares irreparables, como una cadera en ancianos. Y pues algo importante acá es el objetivo, que es la reducción anatómica, la estabilidad y la movilización precoz. Y pues vamos a tener que restaurar la función de manera urgente, pues, ¿no? Las complicaciones pueden ser una infección, artritis, fallo del material como tal, ¿no? Porque puede haber un tipo de rechazo, otro embolismo. Es por eso de que justamente luego de un tratamiento quirúrgico, la antibioterapia para una profilaxis es, digamos, importante, ¿no? Siguiente. Bien, entonces vamos a hacer este caso clínico, ¿no? Este caso es un paciente varón de 35 años, previamente sano. Ha tenido un accidente de tránsito, ha habido un choque frontal en moto contra un camión. Ingresa a emergencia, politraumatizado, con un Glasgow de 15, hemodinámicamente estable tras fluidos iniciales. En el examen físico vamos a encontrar un miembro superior izquierdo con una deformidad evidente en el brazo distal, movilidad anormal, crepitaciones, herida de 4 centímetros por exposición ósea. Miembros inferiores derechos, hay un aumento de volumen en muslo con deformidad, hay un dolor intenso y hay una inestabilidad. Los pulsos distales presentes en ambos miembros, llenado capilar menor de 2 segundos, no hay déficit neurológico aparente en extremidades. En imágenes, una radiografía de brazo izquierdo, fractura diapiciaria distal de húmero cominuta desplazada, exposición grado 2, según el Gustilo Anderson, y una radiografía de muslo derecho, una fractura diapiciaria de fémur, trazo espiroideo desplazado sin exposición. Siguiente. Bien, ahora, según la clasificación de la O, tenemos, bueno, primero hay que hacerle dos, digamos, partes anatómicas que están con fractura. En primer lugar, según la nomenclatura, pues el lado, tenemos una fractura diaficiaria del húmero multifragmentaria, ¿no? Por el C3. Tenemos una exposición, según la creación de Gustilo, de grado 2, ¿no? Y además de ello tenemos un fémur diaficiario, una fractura simple, esferoidea, diaficiaria de fémur, ¿no? Que es cerrada. El manejo inicial pues, va a ser igualmente digamos, asegurar la vía aérea y control hemodinámico. Vamos a dar una profilaxis antibiótica, una cefazolina, que es una cefaloprimina de primera generación, ¿no? Que actúa más sobre gram positivos, ¿no? Vamos a dar una dosis de 2 gramos intravenoso, más una gentamicina, 5 miligramos, o sea, un aminoglicósido, ¿no? 5 miligramos por kilogramo intravenoso, por la exposición, porque ha generado
una herida pues abierta como tal. Vamos a también dar una profilaxis antitetánica, a una analgesia multimodal, opioides intravenosos, AINES si es que no se ha contraindicado. Vamos a dar una inmovilización temporal, vamos a dar una férula de yeso en número con una tracción cutánea en fémur. Bien, ahora el manejo quirúrgico definitivo. Vamos a primero digamos, a la fractura en número distal. Vamos a hacer un lavado quirúrgico, vamos a hacer un debridamiento amplio. En la parte de la fijación interna se puede optar por una placa de compresión bloqueada en número distal. Y también, bueno, si recordamos la placa de compresión bloqueada, se puede utilizar para una consolidación primaria, ¿no? Bueno, es uno de los tipos digamos, de técnica quirúrgica que se puede utilizar, ¿no? En la parte ya de, digamos, de la protección del nervio radial, ¿no? Luego vamos a hacer unos cierres por planos, una colocación de drenaje aspirativo también. Ahora, en la parte de la fractura diafisiaria de fémur derecho, vamos a hacer una osteosíntesis con clavo intramedular cerrado, fresado, y pues luego estándar en fracturas diafisiarias de fémur en adultos jóvenes. Vamos a permitir una carga precoz y menor tasa de pseudoartrosis. En la rehabilitación, pues igualmente priorizar los antibióticos, ¿no? Postoperación, 48 horas, ya que estaba el número expuesto. Vamos a hacer una profilaxis tromboembólica en oxa, 40 miligramos subcutáneo al día por 4 semanas, y un control radiográfico a las 6 semanas, 3 meses y 6 meses. La rehabilitación, vamos a hacer una movilización temprana del codo a las 48-72 horas, una fisioterapia para la rigidez, ¿no? Porque recuerden que la rigidez también intervenía en el micromovimiento. En la cara parcial progresiva, a partir de la segunda y tercera semana, vamos a dar una carga completa según conciliación, de 8 hasta la 12ª semana. No veo las imágenes de las fracturas que has presentado. Ok, a ver, un momento. Ahora, vamos, retrocede, mientras vas buscando, pon de donde has comenzado, por favor. La siguiente. Bien, el diagnóstico siempre va a ser clínico donde estemos, siempre la sintomatología es importante, pero la herramienta para el diagnóstico clínico va a ser todos los conceptos que tú consideras que ponen ahí para el diagnóstico, correcto, pero también está el mecanismo de acción. Siempre decimos, en una historia clínica ortopédica o traumatológica, debes tener el mecanismo de acción, el tiempo de enfermedad, el mecanismo de acción. ¿Cómo fue que se lesionó? Los antecedentes de alguna patología que tenga. Y luego te vas al examen físico. Siempre estamos insistiendo. Escriban en la historia. Inspección, palpación, medición, movilidad activa o pasiva y neurovascular. Su sensibilidad pasiva, su sensibilidad superficial y profunda, y vascularidad, los pulsos y el llenado, la perfusión entonces, la perfusión sanguínea. Eso es importante en el diagnóstico para poder trabajar. Repito, inspección, palpación, medición, movilidad y neurovascular. ¿De acuerdo? En cuanto a las imágenes, siempre es la radiografía, la imagen de elección. Y como dice ahí, en 2 o más proyecciones. AP, anteroposterior, lateral u oblicuo. O posiciones especiales que tienen algunos segmentos. Tomografía se pide cuando
hay compromiso articular. Siempre que haya compromiso articular, aparte de la radiografía, tienes que tener la tomografía. ¿De acuerdo? Eso por un lado. Entonces, ya sabes diagnosticar, ya escribiste en la historia de la clínica, has comentado en el SOAT, subjetivo, objetivo, apreciación y plan, el diagnóstico y por qué. Siguiente diapositiva. Y eso te va a dar paso a poder tratar. Pero también tienes en tu análisis de diagnóstico escoger una clasificación de acuerdo al tipo de fractura. Siempre manejen clasificaciones. Eso va a permitir un lenguaje universal, evaluar el tratamiento adecuado y hablar del pronóstico. Porque hay preguntas que se hacen en el momento. ¿Qué tiene? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué va a pasar después? ¿Cómo va a quedar? Te piden el pronóstico. ¿Qué tratamiento va a hacer? ¿Qué otras opciones tengo? Por eso insistimos en la rotación, en que bajen el aplicativo de Lao Sarri. Bajan el aplicativo, van al gráfico del cuerpo humano y van a poder escoger la fractura que tienen. Y de acuerdo a la imagen ajustan y dan clic y ven tratamiento quirúrgico, no quirúrgico, y si es quirúrgico, ¿qué alternativas hay? Es importante que siempre para cada segmento trabajen una clasificación. Hay algunos que tienen muchas, pero siempre una por lo menos. Si son más finos, dos, pero con una es suficiente. Ahora, acá nos mencionan que la prioridad es la vida. De hecho, que la prioridad es la vida. ¿De acuerdo? Y si es la vida, nosotros tenemos que dominar el ATLS. El ATLS es el capítulo 8, el que ustedes deben trabajar, deben saber. Luego que hacen la revisión primaria, la secundaria, van a tener que llegar al capítulo 8 y van a trabajar todo el enfoque de acuerdo a lo que presenta. Cuando hablan de analgesia multimodal, no se olviden de siempre recordar, ahí debería estar, ¿sí?, la escalera del dolor. La escala analgésica según la Organización Mundial de la Salud. ¿Sí? Comienzas con un analgésico, luego sumas otro, un opiáceo o otro opiáceo de mayor efecto. Ahí hubiese sido bueno poner la escalera analgésica de la OMS, para que siempre en el serum, en el internado, se acuerden cuándo dan 1, cuándo dan 2, cuándo dan 3. Entonces, esa es la analgesia multimodal. La inmovilización, ya hemos dicho, la férula lo que va a hacer es, al inmovilizar, dos cosas básicamente. Uno, que las partes fracturarias se estabilicen y no genere dolor. Y dos, que las partes blandas no sigan dañándose y comiencen a recuperarse. Para eso me sirve la férula. ¿De acuerdo? Y en cuanto a fracturas expuestas, ya sabemos, fractura expuesta, calma el dolor. ¿Qué haces? Cura quirúrgica. Entra a sala. Fijación externa. Cobertura antibiótica. Sí. Entonces esos ya tienen que manejarlo de esa manera. La reducción, si es expuesta, esperar 72 hasta 72 horas para pensar en un tratamiento definitivo. Pero con el fijador externo te quedas hasta un mes. Hasta un mes
porque en ese mes, si ha habido una 3C, 3B, 3A, va a permitir que la infección, sí, ceda y tú puedas tratar esa fractura tipo C. Reducción urgente si hay compromiso vascular. Si hay compromiso vascular en la fractura expuesta, fíjala. Al fijar, el vascular hace la recanalización o pone una plastilla de vaso o simplemente sutura el vaso. Siguiente. Es lo mismo, ¿sí? No olvidemos allá el riesgo de consolidación viciosa, ¿sí? Hasta antes de 6 meses, después de 6 meses, artrosis. Ahí para aprovechar, están viendo el cabestrillo doble correa que inmoviliza fracturas de radio, húmero, y el vendaje en 8 para fractura de clavícula. ¿De acuerdo? El siguiente. Y ahí ya comentaron de tratamiento quirúrgico. Está bien lo que han mencionado. Sí, un hueso fracturado se alinea, se reduce. Al alinear es sobre su eje fisiológico y al reducir finalmente pones un implante como puede ser placa, tornillos, alambre Skinner, fijador externo, clavo endomedular. Sí, en la gráfica que ven en la parte de la derecha, vemos que no han hecho una incisión total de lado a lado, sino que por el tipo de fractura que está en contacto alineada, pasan una placa a través de 2 incisiones externas. A ese tipo de intervención se le llama MIPO, ¿no? Es una cirugía mínimamente invasiva, porque es importante no exponer todos los tejidos de la parte fracturada para que se pueda formar el coágulo en la inflamación y luego formarse el callo blando, callo duro y remodelación. Siguiente. Y el caso clínico que lo presentó. Sí, ahí está. Si se dan cuenta, si en la radiografía del lado izquierdo tú abres todo, va a ser complicado. Lo que conviene es el MIPO, mínimamente invasivo, así como muestra la figura anterior. Abres en la parte superior, abres en la parte superior y deslizas la placa. Colocas tornillos arriba, tornillos abajo, control radiográfico. Si está alineado, va a pegar, va a consolidar muy bien. ¿De acuerdo? Entonces, siempre los casos clínicos pónganlo con ayudas visuales para que puedan entenderse. Y ahí está el fémur, es una fractura diaficiaria fémur, donde finalmente puedes poner un clavo endomedular o una placa de tornillos. Siguiente. Ese análisis está muy bien. La clasificación, no pases todavía. Está bien. Has hecho el diagnóstico. Sí. Ahora, en este paciente que ha hecho el diagnóstico, cabe aplicado la TLS, pero ahí en el diagnóstico también hay que incluir si tuvo traumatismo encefalocraniano, leve, moderado, porque está, miren, fracturándose el húmero, una fractura compleja, con minuta, y el fémur. Entonces, siempre colocarlo diagnóstico, ¿no? Es importante. En cuanto al manejo que están haciendo allí, nuevamente dicen, vía aérea y control hemodinámico según la TLS. Por eso siempre en la rotación le digo, en la hoja de rotación, tienen el ATLS
se debe haber aprendido en tercer año. Deben dominar todo el ATLS. Este soporte vital de trauma les ayuda y los va a situar. La hora de oro, revisión primaria, revisión secundaria, revisión tercera, vuelven a la primaria, vuelven a la secundaria, y así. Lo importante es que el paciente tenga esa opción de que si Emily Jesús me trata, está tratándome sí, de una manera eficiente y eficaz, porque emplea el ATLS en todo momento. ¿Sí? Entonces, es importante que todo traumatizado, politraumatizado, tenga la opción de que el médico sepa eso y trabaje de esa forma. La profilaxis antibiótica, 2 gramos, están poniendo aminoglicósidos y cefalosporina de primera generación. Y ahí muy bien lo dice, por el grado 2, lo que habíamos hablado temprano. Si grado 3 le agrego un anaerobio. Y también faltó decir que has cogido una muestra y mandaste al laboratorio para que estudien el tejido en la parte fracturada expuesta. ¿Sí? La profilaxis antitetánica es importante. Ojo, si tú das Tetumán, vas a administrar el tratamiento para el tétano. Pero ya basta de hablar, ponle su toxoide antitetánico. No, el toxoide antitetánico, a partir de la tercera eh, vacuna, vamos a recién tener una protección. Y si tienes las 5 dosis, ya estás protegido. No necesitas ponerte. Pero hay gente que sigue y dice, ponle su antitetánica. Sí, pero la enfermera te mira y te dice, doctor, antitetánico, le va a recetar Tetumán. Qué diferente. Y tú, no, es lo mismo. Pues no es lo mismo. Tetumán, la inmunoglobulina, eso es el tratamiento en realidad. No hay que comprar y le pones. Ahí estás haciendo profilaxis antitetánica. Pero si le vas a poner la vacuna que está en el calendario, que son 5 dosis, y a partir de la tercera recién algo tiene, no te vas a ilusionar ni mentir que con la primera está protegido. Si no le diste Tetumán, le diste el calendario para proteger nacional. Eso que quede claro, ¿se entiende, Luis? Sí, doctor. Ya, mucha confusión, basta, no debe haber. Analgesa igual, la escalerita, sería bonito recordar todos el dibujito de la escalera de la OMS, les va a servir siempre ver los efectos de lo que recetan. Si le das tramadol, va a tener náuseas, vómitos, ¿sí? Hipotensión. Hay muchos, entonces tienes que saber manejar. Y según la escalera de la OMS, no le tengas miedo a los ocasos como la morfina, pero dosifícala bien, aprende bien la receta. ¿Qué va a sentir? La dosis. En Emergencia Cayetano tenemos 2 pacientes hemofílicos que estudian medicina y lamentablemente vemos esa dependencia que causa el tramal, esa dependencia que causa los opioides. Por eso tienes que orientar y educar, insistiré siempre. No es aprender todo de memoria. Lo básico es que lo sepas, ya lo aprendiste. Luego lo razonas y luego innovas. Por eso, analgesia multimodal. Bien, está bien, escalera de OMS, pero sé qué das, para qué sirve y qué efecto secundario tiene. Inmovilización temporal, sí, existen las inmovilizaciones con férulas de yeso, con férulas prefabricadas, con férulas, mucho usan en el SAMU, no, hay férulas neumáticas que prácticamente se coloca la extremidad afectada y se insufla y queda, y lo habrán visto llegar a los bomberos y llegan con el segmento inmovilizado con una férula neumática.
es de uso común. Y lo otro es la tracción, que puede ser. Traccionar es que vas a alinear el miembro, la extremidad, longitudinalmente en su eje, mediante tracción esquelética o tracción cutánea. Tracción esquelética, un clavo Shanks, hubiese sido los dibujitos acá bonito, tracción esquelética, tracción cutánea, donde introduces un clavo Stemann de más de 2.5 centímetros a nivel del tobillo o a nivel del fémur distal y con un alambre curvo que se llama ángulo de Böhler, enganchas en el Stemann transversal y colocas peso con una polea en la parte distal. ¿Qué hace? Al traccionar el fémur, sí, calma el dolor al estar alineado y permite que no haya cortamiento después. Si el tratamiento va a demorar mucho. Entonces, tracción esquelética, usado para fracturas de húmero, fractura de cadera, ¿sí? Y la tracción cutánea, que es lo mismo, pero no introduces ningún clavo Stemann perpendicular, transversal, atravesando el hueso, sino con base a pegadera, a unas especies de esparadrapos especiales, pegas en la piel y vendas, y en el extremo colocas, ¿sí? Una tablilla de triplay y allí va amarrada una pita y jalas peso 2 a 3 kilos y tracciona. Se usa mucho en ancianos o gente joven, pero hay que tener cuidado que no debe exceder la tracción cutánea a más del 10%, porque imagínate un ancianito con la piel de los 80 años, vas a hacer una tracción. ¿De acuerdo? Siguiente. Perdón, ahí. No te olvides que las fracturas expuestas, sí, acá está. Perfecto. Avanza, Luis. En este caso donde está explicando Luis, interesante. No. Estilo 2, lavado exhaustivo de elemento amplio. Fijación. Pero tienes que entrar a sala. Toda fractura expuesta entra a sala. Y ahí tienes que hacer eso y fijar externamente. Pero te llega la fractura expuesta, repito, hay un principio que empleamos. Si llega, para mí es nuevo. No que lo han suturado ya, no. ¿Cuántos cientos de veces hemos visto al sacar los puntos que hay tierra y piedras adentro? Vidrios, pedazos de metal, ropa, pedazos de ropa. La herida por arma de fuego se califica como 3. Y la bala lleva pedazos de la ropa, de la vestimenta sucia. Entonces hay que colocar anestesia y lavar, si es que hasta que vaya a sala. Con eso vas a hacer mucho. El lavado exhaustivo. Ya hemos dicho, grado 1, 3 litros. Grado 2, 6 litros. Grado 3, 9 a 12. Ese simple gesto de colocarle una vía, pasarle la escala del dolor, la escalera analgésica, antibióticos, alinear y estabilizar, pero lavarlo, eso le va a ayudar a una complicación que siempre regresa después de años, que es la infección, la osteomielitis, que no tiene cura. Entonces, eso es importante. El lavado quirúrgico exhaustivo más debridamiento amplio. Ya luego, si ya pasaron los 3 días de antibiótico, puedes colocarle una placa de titanio. Sí, para este tipo, excelente el caso. Técnica de puente por conminución o MIPO, ¿no? Una cirugía mínimamente invasiva. Abres arriba, cerca de la cabeza, en la parte distal, con la legra separas el tejido del periósteo y pasas la placa arriba, 3 abajo, y ya está estable. Porque ese paquete de hueso comunitado le llamamos nosotros bolsa de hueso. Solo, sin devitalizar, va a consolidar. ¿Sí? Por el nivel de la fractura tercio medio, buscamos
que el nervio radial no sea lesionado. ¿Sí? Entonces, protegemos el nervio radial y se introduce la placa. Y vamos las notas a cerrar por planos, tanto arriba como abajo. Para el aspecto del fémur, si bien es cierto, dice ahí, clavo endomedular es el gol estándar, sí. Pero luego está la placa y los tornillos. ¿De acuerdo? Y el gol estándar es porque el tercer día ya está apoyando. Porque es prácticamente un elemento que está en la médula del hueso, en el eje central, y va a permitir que pueda rápidamente deambular y va a consolidar. En cuanto a la rehabilitación puede ser activa o pasiva. ¿Sí? Entonces, aquí me habla, dice, antibiótico 48 horas posoperado, húmero expuesto. Ahí no le entendí esa parte. Porque los antibióticos son desde que llegó. Veo yo la gravedad de la expuesta y digo 1, 2, 3, triple antibiótico, 2, doble antibiótico. Mandé a estudiar, al tercer día me llega el resultado y roto. Nunca se olvide, son 3 días para rotar un antibiótico y ver la respuesta en el organismo. Y rotas el antibiótico. La profilaxis tromboembólica es para los huesos largos como el fémur. La tromboembolia se presenta y le das 40 cada 12 por 4 semanas. Porque si ya se presenta la tromboembolia, ¿sí? Es 60 cada 12 terapéutico. ¿De acuerdo? Y la semana de control radiográfico, eso que quede claro. Luego que operas, vas a controlar al mes, 2, 3, 4 en realidad. Pero aquí ponen al mes y medio, a los 3 meses, a los 6 meses. En realidad, la radiografía va a ver cambios a medida que la consolidación se va. Por eso cuando dicen, doctor, y no le va a tomar, hace 7 días lo operó. Pero, señor padre de familia, no voy a ver ninguna diferencia, más lo voy a irradiar. Los controles son mensuales. ¿De acuerdo? Y aquí nos dan otra pauta. ¿De acuerdo? Y lo otro es la rehabilitación. En el clavo endomedular, sí, vamos a ver que van a ir progresivamente a ir descargando el peso para que consolide adecuadamente. Y a los 3 meses, como pone ahí, va a estar consolidado. En el caso de la conminuta, en la fractura temprana de codo, y ahí dice fractura de distal. Si no hacen terapia pasiva, va a quedar rigidez, toda articulación entre rigidez. Por eso hay la movilización temprana, la fisioterapia, pero pasiva, no activa. Siguiente. Listo. Comenzamos entonces. Vamos a dar 5 minutos, ¿les parece?